Muchísimas gracias, presidente electo. Matt y yo, de verdad, nos disculpamos por nuestra falta vergonzosa de español. Vamos a tener que hacer esto en español, pero apreciamos que estés aquí. Como lo dijo Matt, te hemos conocido por mucho tiempo, siempre has sido muy amable con nosotros, aunque no necesitabas hacerlo, y para nosotros siempre eso es la muestra de un gran hombre. Muchas gracias, señor. La primera pregunta, una pregunta muy sencilla. ¿Qué se siente ser electo presidente de una nación? Bueno, creo que es la responsabilidad más grande que uno pueda aspirar tener. Pero debo decir que yo veo esto como un gran reto. El día de la elección yo estaba con mi familia, estaba con mi esposa, estaba con mis hijos. Y ellos vinieron a donde yo estaba, me abrazaron y me dijeron, ¿cómo te sientes? Yo les dije, siento que tengo una gran responsabilidad porque esta ha sido una campaña impresionante. Caminamos el caminar, hablamos el hablar, nos conectamos con la gente, logramos el apoyo de ellos y ahora mi, mi más grande eh, reto personal y espiritual es lograr que Colombia se una bajo un solo propósito. Ahora, tendremos diferencias, por supuesto, y vamos a encontrar debates. Vamos a tener debates agitados, políticos, pero yo creo que ahora con esta nueva generación que está entrando al gobierno es la oportunidad de construir felicidad con un futuro en común. Así que para mí, ser electo presidente, eso significa un gran reto y lo he tomado con mucha humildad, pero también con la mayor devoción y es entregar mi vida por el pueblo colombiano. Señor presidente electo, quiero hacerle una pregunta que es específica para Colombia, pero también quiero hablar globalmente porque hay enormes cambios que se están dando en el mundo políticamente, como lo hemos visto en los últimos años y también se van a ver más. Durante toda una generación de jóvenes que vemos aquí en Colombia no conocen cómo era Colombia 20 años atrás, 25 años atrás, 30 años atrás, y creo que una cosa que hemos hablado es la transformación tan grande que está viendo este país, pero ¿cómo usted, tanto como candidato y ahora como presidente, cómo le habla a ellos para que entiendan cómo la perspectiva histórica, para entender el por qué usted maneja políticas de la manera que lo hará y también el cómo ve que los jóvenes jugarán un papel político globalmente? Permíteme iniciar diciendo que cuando inicié la campaña yo también era profesor universitario y he sido profesor universitario por muchos años de mi vida y yo lo disfruto mucho. Yo siempre entré en conversaciones agitadas con algunos de mis estudiantes, pero siempre traté en esas conversaciones nunca darles cátedra en el sentido de que yo sé cómo eran las cosas antes y ustedes no, porque no creo que ese es un buen ángulo con los jóvenes. Lo que necesitamos para poder construir con ellos es un sentido de responsabilidad y qué es lo que ellos van a hacer para el futuro. Tenemos algo por corregir en Colombia, yo creo que también se ve en Estados Unidos, y es que la historia se enseña muy bien y cuando los términos presidenciales terminan, hay mucha historia y, bueno, muchos historiadores resultan analizando y recreando lo que sucedió, evaluando lo que pasó. No lo tenemos y deberíamos tenerlo, con el fin de que los jóvenes puedan saber cómo era el país 10, 15, 20, 50, 100 años atrás. Pero eso es algo que toma tiempo y mientras tanto tenemos que motivarlos a entrar en acción, tenemos que motivarlos para que participen en política, para que participen en innovación social y eso es algo que yo trato de hacer como candidato y voy a tratar de hacerlo como presidente. Hoy yo anuncié un nuevo ministro. Él tiene 33 años de edad. Él nació en La Guajira, en uno de los estados más pobres de Colombia. Él fue educado como economista en una universidad pública, el mejor estudiante de su promoción, seleccionado como el mejor estudiante de Colombia en ese año en el que él se graduó. Él ganó becas para estar en la Universidad de Columbia. Él ha tenido toda una vida académica, pero también como gerente.
Y la manera correcta de motivar a los jóvenes es empoderándolos. Muchos políticos simplemente hablan de los jóvenes, pero nominar a un joven de 33 años para que asuma el sector de vivienda de Colombia porque él tiene el conocimiento, la capacidad, el liderazgo, yo creo que esa es la manera correcta de motivar. Y esto es algo que yo quiero hacer con este tiempo como presidente. Hay gente con más experiencia y también vamos a dar el derecho, el apoyo correcto a aquellos que han hecho las cosas bien y que van a hacer cosas bien para su país. Yo creo que esa es la mejor manera en que podemos motivar a los jóvenes hoy en día. Así que debo decir contigo plenamente, yo creo que Mr. President, turning President-elect, sorry, one too many syllables for now. Turning to sort of a more practical matter. un tema más práctico, yo creo que la pregunta que se nos hace a nosotros al viajar al mundo con respecto a Colombia, la primera pregunta que nos tienden a hacer como resultado de la elección, los inversionistas internacionales nos preguntan, es con respecto al acuerdo de paz firmado por el gobierno previo. ¿Nos puedes contar un poco de cómo es tu panorama al avanzar con este tema? Bueno, yo debo decir que el error más grande que cometimos como sociedad sucedió en el año 2014. Y sucedió porque la paz se convirtió en el tema de la campaña presidencial. Y luego, con el fin de se convirtiera en un asunto diferenciador, algunos fueron llamados enemigos de la paz y otros amigos de la paz. Y yo creo que eso fue un error, porque en Colombia todos somos amigos de la paz. Los únicos que han rechazado la paz son aquellos que han estado en la violencia por años, que han tratado de justificar su punto con asesinatos, extorsiones y matanzas, pero todos queremos la paz. Y como yo lo dije en mi intervención, lo que necesitamos encontrar, lo que tenemos que arreglar, sintonizar, es que perdimos una oportunidad después del plebiscito del año 2016, porque después de los resultados fue una gran oportunidad de construir un consenso nacional para todos unirnos en lo que todos podemos ver como paz. Y si me preguntas hoy, ¿qué quiero hacer? Yo quiero construir este acuerdo nacional que sea basado en cosas que son bien concretas y muy necesarias. Que si Colombia tendrá una paz sostenible teniendo más de 200.000 hectáreas de cultivos de coca cuando en el 2012 teníamos menos de 50.000 hectáreas, obviamente no, tenemos que arreglarlo ahora. Y la mejor manera de arreglarlo es mirando hacia el futuro, siendo muy claros de que el narcotráfico ya no va a ser un crimen conexo a los crímenes políticos y con la posibilidad de tener amnistías. Así que tenemos que empezar ahora. Y aunque los miembros de las FARC tengan un sentido genuino de que ellos quieren de verdad la paz, pues no hay problema con eso. Entonces es algo que es muy concreto. Lo segundo, cuando hablamos acerca de cultivos legales, tenemos que sea obligatorio la erradicación de la sustitución. Eso no quiere decir que vamos a rechazar que la gente quiera voluntariamente hacer sustituciones, pero tiene que ser obligatorio por principio. Si hay armas ocultas o bienes que están ocultos, lo que esas cosas quieren decir es que las víctimas han sido como ignoradas, han sido como saltadas, han sido afectadas. Lo que yo estoy diciendo es que si tienes bienes que debiste haber entregado para reparar las víctimas, debes sufrir un castigo severo, e igual con armamento, porque supuestamente debían ser destruidas para nunca ser usadas en contra de los colombianos. Así de que si esas armas están ocultas, tenemos que ser efectivos en la manera de sancionar. Y entonces, el último punto, y yo sé que este es el más sensible de todos, es que yo no estoy en contra de que tengamos una justicia transicionaria, pero la justicia transicionaria requiere un castigo equitativo y verdad y reparación. Y si tenemos gente en el Congreso que ha sido condenada por crímenes de lesa humanidad, ¿cómo se sentirán las víctimas? Así que mi punto es,
Si algunas personas son sancionadas por crímenes de lesa humanidad, deben salir del Congreso y el partido puede asignar a otra persona que no tenga deudas con la justicia. Esos 4 elementos no son para destruir los acuerdos, sino para corregir el pasado, para edificar un futuro. Y yo quiero llamar a la sociedad colombiana a construir ese acuerdo. Y si lo hacemos, yo creo que debemos enfocarnos en el siguiente paso, y es la implementación, cómo derrotamos el narcotráfico, cómo obtenemos recursos de financiación pública para proyectos sociales en las áreas que han sido afectadas por la violencia. Ese es el tema, corregir el pasado para edificar un futuro. Señor presidente electo, recientemente estuviste en los Estados Unidos y me pregunto si puedes comentar un poco sobre cómo defines la relación exitosa entre Colombia y los Estados Unidos. Debo contarte una historia. Cuando yo llegué, cuando fui a la Casa Blanca, fui invitado a la sala Roosevelt, donde el vicepresidente Pence vino a saludarme. Él entró a la sala y empezamos una conversación acerca de Colombia y Estados Unidos. El primer embajador que los Estados Unidos tuvo en Colombia llegó a ser presidente de los Estados Unidos. Su nombre fue William Henry Harrison. Y él murió unos pocos días después de llegar al oficio porque se demoró mucho en el discurso. No creo que eso me vaya a pasar a mí, pero se demoró demasiado y en ese clima tan frío. Y yo dije al vicepresidente Mike Pence, le dije que el primer presidente colombiano fue en la década de los 30. Así que empezamos a tener toda una conversación de las relaciones bilaterales y le dije, el bien más valioso que tenemos en la relación con los Estados Unidos es el apoyo bipartidario. Hemos recibido mucho apoyo de los demócratas y de los republicanos y es algo que debemos mantener, es algo que tenemos que fortalecer en el comercio, en inversión, colaboración en seguridad. Así que yo salí de la Casa Blanca. Tuve una gran reunión con el vicepresidente Pence, con Gina Haspel, la directora del CIA, con el SAR antidrogas y con el secretario Pompey, con miembros del Congreso también. Y yo puedo decir con mucha gratitud y con mucha felicidad que esa relación va a ser más fortalecida en estos años venideros. Y también creo que tenemos que fortalecerla pensando en los problemas hemisféricos. Todos los países latinoamericanos que han firmado el Charter Interamericano, todos los que han firmado esa declaración para definir democracia, todos tenemos que trabajar de la mano con todas las medidas diplomáticas con el fin de que en Venezuela llegue un fin a esa dictadura y que se abra el llamado a elecciones libres y abiertas. Así que nuestra relación no es solo bilateral, sino también multilateral, y eso es algo que va a funcionar desde el día 1 de mi administración. Señor presidente electo, al hacer el cierre, ¿nos puedes contar un poco acerca de cómo ves tú la situación de Venezuela? En la mente de muchas personas, como lo dijimos en nuestro video, un problema local con consecuencias globales. ¿Sabes? Yo siempre trato de describir la situación de lo que está sucediendo en Venezuela y lo que está pasando en el vecindario. Y algunas personas me han criticado en el pasado porque dicen, ¿por qué te involucras tanto en lo que está pasando en Venezuela? Bueno, es una cuestión de coraje, también de principios, y es el mismo caso, como si tú vivieras en un condominio y tu vecino, el que vive al lado, todas las noches le da una golpiza a su esposa, a sus hijos, y usted escucha cómo gritan y todo lo que pasa al lado. Pues, ¿cuál debe ser su actitud el siguiente día? Ay, abrirle la puerta en el ascensor, ser amable y como que nada pasó, o moralmente denunciar lo que está pasando. Por muchos años me impresiona que muchos países en Latinoamérica vieron cómo la democracia se derrumbaba día a día y nadie decía nada. Pero no solo eso, crearon una institución como UNASUR para tratar de legitimizar ese gobierno. Y eso simplemente es increíble.
Y las consecuencias del silencio de muchos países lo estamos viendo ahora mismo. Un deterioro económico que es horrible, está destruyendo a familias. La prensa libre ya ni siquiera existe. La inversión privada totalmente destruida. Hoy en día, todos tenemos que trabajar. Y todos tenemos que usar todas las medidas diplomáticas con el fin de presionar al gobierno, de llamar a que hayan elecciones libres. Y yo voy a remover a Colombia de UNASUR y espero que otros presidentes suramericanos hagan lo mismo. Tenemos que respaldar lo que está haciendo el secretario de la OES para denunciar esos crímenes en contra de la humanidad. Y ese es nuestro deber, ese es nuestro llamado. Y obviamente, con el pueblo venezolano, tenemos que ser generosos, abiertos. Pero estoy totalmente seguro de que una vez haya transición hacia elecciones libres y haya una transición para recuperar la inversión en Venezuela y que se desarrolle la economía, esa oportunidad se va a abrir para nosotros también. Muchísimas gracias, señor. Y muchísimas gracias nuevamente por venir y unirte a Concordia de las Américas. No, muchísimas gracias a ustedes. Y por favor, quiero hacer un anuncio, si me lo permiten, discúlpenme. ¿Puedo? Claro, sería un gusto. Bueno, yo estoy aquí, me siento tan feliz de estar aquí en Concordia, veo tantos amigos, pero yo quiero decir esto y lo quiero decir en español. I want here, in this great encounter here with Concordia, I want to announce to all the Colombian people that we are going to have a new Minister of Defense. A Minister of Defense with a great experience in management, with great love for Colombia, a person that has truly served many sectors of our country. He has character, and he looks you in the eyes. He's a transparent person, and is going to join me in the recovery of our security, and that is Dr. Guillermo Botero, who is present here with us today.